Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Esta vez estoy usando un audífono y micrófono porque aquí al costado de mi casa hay un show navideño que está muy bonito, están las luces preciosas, pero hay música en vivo, así que no quiero que esta transmisión sea de alguna forma empañada por la música y no se escuche bien el mensaje, ¿ok? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar unos minutos a que se conecte la gente. Este mensaje que traigo hoy, que es el último live del año, para el próximo año vienen grandes cambios y novedades. Este tema es fundamental porque va a romper muchos mitos, va a traer mucha controversia y sobre todo va a dar que hablar, porque nuestra cultura está prácticamente regida por patrones de violencia que en realidad está perpetuando el ciclo de violencia como sociedad. ¿Ok? Dice que estamos avisando a los amigos para que se conecten. Ok. Este sábado 25 de noviembre, quiero empezar con esto, se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas porque hubo un asesinato de 3 hermanas en el Caribe, las hermanas Mirabal, en el que ellas estaban protestando por un régimen autoritario, un régimen nocivo para su comunidad, y eran muy activas en las protestas, y de un día para otro lamentablemente fueron asesinadas. Finalmente la conclusión es que fueron asesinadas, ¿no? Las hermanas Mirabal, porque el régimen no estaba de acuerdo con sus protestas, y eran mujeres que en esas épocas pues no tenían voz, ¿no? Entonces ellas se arriesgaron, tomaron la iniciativa para ir y frenar ciertos abusos del régimen. Entonces, gracias a esos hechos, se conmemora el 25 de noviembre a nivel internacional el Día de la No Violencia contra la Mujer. Justamente esta semana hemos hecho muchos posts, hemos hecho videos, reels, que tienen que ver con este tema. Quiero aclarar aquí que lo que hago no es buscar enfrentamiento entre el varón y la mujer, no es buscar la división de la familia, no es buscar caos en la sociedad, sino todo lo contrario. La idea es que con la información que brindamos aquí se tome conciencia y que se ponga un alto a muchas conductas de violencia que vivimos en la sociedad, se tome en cuenta, se reflexione, tanto varones como mujeres, para vivir en una comunidad de armonía, de paz, que es lo que buscamos. Y sobre todo, y es algo que me llama mucho la atención y que es para mí mi pasión, y lo he compartido hoy con algunas personas que conversaba, eh, defender la inocencia, defender la integridad del niño, de la niña, que en todos estos tiempos ha sido blanco de violencia, ha sido blanco de rechazo, de abandono. Quiero un poquito hacer memoria de dónde nace esta cultura tanática, esta cultura de violencia, de muerte espiritual, muerte psicológica, vamos a llamarlo así, de los niños, que los niños en estos tiempos y en los tiempos antiguos eran parte de sacrificios, ¿no? Entonces eran objetos.
¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Qué gusto es saludarte. Por favor, escríbeme en el chat si se escucha, porque estoy con el audífono puesto que por mi casa está viendo un show de Navidad y realmente no nos está permitiendo tener un audio muy bueno. Marta, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Una empresaria de Arequipa y muy interesante su trabajo, que es para parar los rayos. Así que saludos, Marta. Bueno, les estaba diciendo cuál es el objetivo de este live o de la misión que tengo, ¿no? Es evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es mi propósito como líder, como mujer, como empresaria, que me dedico al desarrollo personal, buscar la paz, el amor, la solidaridad en la humanidad, y el día en que nos toque partir, ¿no? Pues dejemos este mundo mejor de lo que lo encontramos. Quería contarles, como este es el último live del año, quería contarles de dónde nace esta pasión por mí de buscar la paz. A ver, desde muy pequeña vi muchas injusticias. Cuando estaba en mi ciudad natal, Huánuco, aquí en Perú, veía mucho que los niños eran abusados, violentados por sus propios padres, y esto me sorprendía tanto porque yo también lo vivía. Entonces esto era parte de la cultura. Y tenía esa pregunta tan profunda que decía, ¿por qué sucede esto? O sea, como niña nunca me gustó que me castiguen físicamente, ni que me agredan verbalmente, o que me hagan críticas destructivas mis cuidadores, mis padres. Yo digo, ¿por qué pasa esto? Un día, hace muchos años, hace 6 años aproximadamente, salió una información de que en Chanchán, aquí una región de Perú, los que me ven del extranjero, gracias Arturo, buenas noches, en Chanchán encontraron 170 momias, fardos con momias de niños, y niños de 0 a 12, y que según los arqueólogos que habían hecho este descubrimiento, decía que estos niños, cuando abrieron los fardos, tenían una expresión de dolor. O sea, el momento de su muerte tenían una expresión de dolor, de desesperación, y que estos niños habían sido prácticamente enterrados en esos fardos, envueltos, luego de que le habían sacado el corazón cuando estaban vivos, porque eso era parte de un ritual para pagar a los dioses. Ahí pude entender un poco por qué es que los niños a lo largo de nuestra historia han sido más que humanos, sino objetos de peleas en los divorcios, objetos o trofeos de quién se queda con el hijo, quién no. El niño es una carga, ¿no? Un niño es el atraso. Al final llegué a esta conclusión. Tenemos una cultura que no trata a los niños como lo que son, seres humanos. Y lamentablemente tú maltratas a un niño y estás destruyendo su éxito, estás destruyendo en realidad todo el potencial que tiene ese niño. Dicho esto, vamos a entrar a materia. ¿Cuáles son los tipos de agresiones? ¿Por qué consideramos y qué dice la ciencia al respecto? Primero, vamos a ver qué tipos de agresiones dañan la autoestima del niño y le producen problemas de salud mental. ¿Ok? Porque no solamente es la autoestima, sino hay problemas de salud mental como ansiedad, ataques de pánico, y a medida que voy contando la historia, a medida que voy hablando sobre el tema, voy contando a las personas que yo he podido atender, tratar, cómo es que ha salido estos hechos en medio de todo su proceso
interno. La primera agresión que daña seriamente la autoestima del niño y le genera una herida muy profunda, un trauma, es el abuso físico. ¿Y a qué nos referimos abuso físico? Golpes, bofetadas y cualquier tipo de daño físico. No, yo escuché a una mamá que decía, no, yo nunca le he pegado a mi hijo, yo solo le jalaba la patilla. No, yo nunca le he pegado, yo le daba unos cocachitos, o sea, unos golpes a la cabeza, nada más. O le peñiscaba, ¿no? Eso genera un trauma. ¿Por qué? Porque el niño de 0 a 7 años no tiene capacidad de razonar. Jamás va a ponerse a pensar y decir, mi mamá me está haciendo esto porque quiere corregir mi conducta, porque yo me porto mal o porque yo no estoy haciendo las cosas que debo hacer. No, simplemente recibe la información y lo interpreta de acuerdo a la edad emocional o la madurez en ese momento de la edad cronológica que tiene. Entonces, si mi mamá me golpea, si mi papá me golpea, si mis abuelos, mis cuidadores, ¿qué dice el niño? ¿Cómo lo interpreta? No sirvo, no soy suficiente, no me aman, soy un estorbo. Por eso que muchos niños, cuando han estado en terapia, luego de que sus padres se han divorciado, han dicho esto: doctora, yo quiero que mis padres se vuelvan a unir. ¿Por qué? Porque yo ahora sí les prometo portarme bien. Los niños se culpan de los problemas que hay en casa. Por eso, porque creen, interpretan que tanto papá y mamá tienen problemas a causa de, porque así le han hecho sentir al niño con el trato que le dan. ¿Ok? Segundo tema, verbal, insultos, humillaciones, críticas constantes, palabras hirientes, afectan profundamente su autoestima. Les conté en algunos otros lives que hice que a mí, como yo era la oscurita de la casa, yo era diferente a mis hermanos físicamente, el color, la tez. Me hacían mucho bullying mis hermanos. Hoy día hablaba con una de mis hermanas y le decía, ustedes me han hecho mucho bullying. Pero le decía en son ya de broma, porque ya, gracias a Dios, ya pude sanar eso. Entonces yo me sentía tan indigna, me sentía poco agraciada, me sentía fea. Mi papá, les conté, mi papá me decía supuestamente de cariño, en medio de su ignorancia, negra horrible. Ese era mi apodo. Entonces yo me sentía más que horrible. Y cuando me tocó escoger pareja, cuando alguien venía a mí y me decía, me cortejaba, y yo veía que esa persona era agraciada físicamente, decía, ay, este se quiere burlar de mí. Si yo soy fea, ¿cómo va a poder fijarse en mí? Porque yo ya había aceptado y validado lo que mi papá me dijo, porque de niña yo no tenía la posibilidad de razonar si era una broma o si no, era o era de verdad. Nunca le pregunté a mi papá por temor. Ya cuando era adulta le pregunté muchas cosas. Agresión psicológica o emocional, amenazas constantes a los hijos, te voy a castigar, te voy a pegar, te vas a ir con tu padre. Lo digo porque lo he vivido. Segundo, hay un juego psicológico muy grave que genera un apego ansioso de parte de los hijos a los padres, que es las palabras que les decimos, porque ellos no razonan, recuerden. Hay varones, este año he tenido varones que han venido a llevar su coaching conmigo y me decían, no puedo dejar a mi pareja. ¿Por qué?
¿Por qué siento que me muero si voy a terminar mi relación? Ya eran personas adultas, más de 50 años. Y resulta que la relación que tuvieron con su madre fue realmente difícil. ¿Y en qué consistía esa relación? En que la mamá constantemente le decía, hijo, si tú no estás conmigo, yo no soy feliz. Tú eres mi vida. Tú eres mi todo. El niño interpretaba, si yo la dejo a mi mamá, si yo me separo de ella se muere. Entonces, de adultos, los hijos no pueden romper el cordón o cortar el cordón umbilical, no maduran emocionalmente, a pesar de que ya son personas adultas, maduras, físicamente hablando, no tienen independencia emocional, no son responsables de su hogar, porque aún psicológicamente se sienten esos niños que estaban al lado de mamá. También el control excesivo al niño. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mirando? ¿No estás mirando? Respira, no respires. Todo eso es violencia o es agresión, porque al niño le haces creer que realmente no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Negligencia, falta de cuidado, atención o apoyo emocional. También puede ser perjudicial para la autoestima del niño. Yo les voy a contar una historia que de solo escucharla a mí se me escarapeló el cuerpo y terminé derramando algunas lágrimas. Cuando trabajé con una mujer, una empresaria, me dijo que su mamá, ella de pequeña se orinaba mucho en la cama y alguien le dijo a la mamá, tienes que hacerla sentar en un ladrillo caliente. Entonces, y la mamá no averiguó cómo, no supo cómo, hizo calentar el ladrillo, le sentó a la niña y la niña terminó con quemaduras de 3er grado. Porque la mamá no estaba en ese momento consciente de lo que estaba haciendo. La dejó a la niña y dice, no te muevas, siéntate acá. Y se fue a hacer otras cosas. Y cuando la niña pegó un grito, porque ya no daba más con la quemadura, la mamá se asustó, la llevó al hospital y lo que es peor, la dejó porque se asustó de vergüenza, la dejó ahí en el hospital y no fue por semanas. Dice que las enfermeras del hospital se convirtieron en familia de la niña y ella siempre preguntaba por su mamá. Realmente esta historia me da un dolor y digo, claro, no juzgo a la mamá. Ella quiso hacer un bien, pero ¿cuántas veces no estamos conscientes de todo el consejo que nos dan? No estamos conscientes qué decisiones que estamos tomando son buenas para los niños. Entonces, esa mujer creció con ese dolor, con esas cicatrices, además de físicas, cicatrices en el alma. Y era una mujer, una empresaria que tenía éxito, ¿ya? Pero tenía una autoestima deficiente, no se sentía valiosa, estaba en una relación muy tóxica y ella no entendía por qué. Ahora les voy a explicar por qué, cómo es que funciona nuestra mente en este caso. Bullying, acoso constante por parte de los compañeros o figuras de autoridad. Puede tener un impacto significativo en la percepción, en la valía y la identidad del niño. Les contaba que a mí me decían negra, ¿verdad? Pero con desprecio. En mis hermanos, todos los apodos feos que habían eran negra. Yo soy la negra. Entonces, eso generó de verdad en mí una autoestima muy baja. Crecí con la idea de que no servía
con la idea de que estaba mal, que no era suficiente y que a los 12 años, les confieso, y le contaba a una amiga hace poco, yo caminaba por el mercado de mi ciudad y como mi papá no estaba, mi mamá estaba mal, prácticamente me sentí sola, abandonada, y miraba y decía, este señor no me podrá querer a mí, este no querrá ser mi papá. Buscaba llenar ese vacío que yo tenía de sentido de pertenencia, de ser parte de un grupo, de una familia. El rechazo. Ser constantemente rechazado, ignorado o marginado puede minar la autoestima del niño. El hecho de que los padres no estén presentes en la vida de los hijos no es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mi mamá estaba en la casa, pero ella, como nosotros somos 7 hermanos, ella tenía que además trabajar, pero nunca nos preguntaba si teníamos tarea, nunca estaba pendiente de nuestras emociones, no sabía nada de nosotros. Yo comprendo ahora porque ella tenía que luchar con toda esa carga de ser mamá de 7 hijos, sola. Aparte que me di cuenta, ahora entendí, estaba pasando por un proceso de depresión fuerte que la llevó a enfermar. Entonces, todo eso, yo no tenía la capacidad en mi niñez de razonar sobre estos puntos que yo estoy hablando hoy. Simplemente decía, nadie me ama, no valgo, me siento sola. Y buscaba refugio en que salía a jugar con mi perrito en la calle. Y un día conversando con una hermana, no, pero éramos felices, cítala, jugábamos. No, el jugar y eso era un escape a todo lo que vivía. Y yo prefería estar en la calle antes de estar en mi casa porque sentía ese vacío. Y súmale a eso que yo era diferente. Entonces el bullying que me hacían mis hermanos también de manera inconsciente, ¿no? Que eso era dañino. En ese momento no se sabía que era bullying. Entonces, el rechazo es cuando la mamá o el papá está ahí, pero no conectan con sus hijos. Están con el celular, ahora, o no le dicen qué les gusta, cómo se sienten. A mí me cuesta, hasta ahora yo lo confieso, como yo no he tenido esa interacción con mi madre, me cuesta estar presente en mis hijos. Pero como yo ya sé que esto es importante para la buena relación de ellas conmigo y para su autoestima, y yo estoy pendiente y hago el esfuerzo, llevo a la acción, digo, hijita, ¿cómo te ha ido? Hoy ha tenido un campeonato. Le digo, hijita, ¿qué tal? Ganamos. ¡Wow! Y escuchar a los niños es tan importante. Antes, cuando yo no había sanado todo esto que les estoy contando, ay, me aburría. Decía, ay, qué aburrida mi hija, cómo me habla estas cosas. Estas son cosas de niños. ¿A qué hora va a terminar? ¿Por qué? Porque yo era una niña más, una niña herida, que no había vivido esa experiencia. Pero cuando empecé a trabajar en mí, me di cuenta lo fundamental que es esa conexión de los padres con los hijos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos actos que acabo de describir? Primero, el daño emocional, problemas de comportamiento. En vez de corregirlo, yo me acuerdo antes cuando mi mamá nos disciplinaba con golpes, yo me acuerdo que una tía le dijo, no le golpees a tu hija, para una hermana, se va a volver peor. Y de verdad, al final, era peor. En mi caso yo tenía miedo, yo no quería que me golpee, ¿no? Pero en el caso de mi otra hermana, no, ella era peor y decía, no me duele, mamá. Entonces cuando crece empieza a responder con agresión. Y lamentablemente todos repetimos el patrón. Yo cuando crecí, fui mamá, dije, no voy a ser como mi mamá. No, era igual y hasta peor. Mi hija mayor tuvo que llevarse todas esas heridas que yo tenía,
la herí. Otro tema es problemas de comportamiento. Un niño que es agredido en el colegio va a ser un niño o pasivo, que le van a hacer bullying, o agresivo, que va a hacer bullying. Porque solamente entiende que la forma de relacionarse con los demás es a través de la violencia. Y es una máscara que se pone el niño para evitar más dolor. Obviamente la baja autoestima. Cuando tú golpeas a tus hijos, los niños se sienten indignos, miserables, nada valiosos. Lo que les estoy comentando, como fue mi caso, ¿no? Ahora, ellos no pueden expresar eso, pero sí sus conductas. A veces, cuando el niño es agredido con físicamente, emocionalmente, psicológicamente, con el rechazo o el abandono, hay niños que, por ejemplo, entran en un proceso de ansiedad, el cortisol se eleva tanto que empiezan a orinarse en la cama, no controlan los esfínteres. Yo he visto en un colegio inicial que los padres se peleaban tanto y la mamá le gritaba al niño y el niño estaba en el conflicto. El niño llegó al inicial de 5 años. La psicóloga me comentó, me dijo, este niño tiene problemas. ¿Por qué? Porque empezó a hacerse el 1 y el 2 en su escuela. Y obviamente doble dolor para ese niño. No podía controlar demasiado estrés, demasiada ansiedad, demasiado cortisol. Estaba haciendo eso y encima los niñitos, los compañeros, se burlaban. Imagínense ustedes todo ese proceso traumático para ese niño. Problemas de salud mental. El golpear a un niño aumenta el riesgo de depresión, trastornos de ansiedad y comportamientos agresivos. Lamentablemente, las personas que se han divorciado, los matrimonios, los hijos van a pasar estos procesos. ¿Por qué? Porque empieza su círculo de seguridad que han tenido cuando los padres han estado juntos, se desvanece totalmente. Me refiero a seguridad psicológica. Entonces ellos empiezan a tener conductas agresivas, empiezan a autolesionarse, a cortarse. De adolescentes empiezan a fumar, empiezan a hacerse unos tatuajes que solo para hacerse daño. Empiezan a entrar a demasiados vicios que les afectan. Además de golpear a un niño, perpetúa el ciclo de violencia en su vida, en la vida del niño y en su futuro. Ahora les voy a contar por qué. Cuando un niño crece o una niña en medio de la violencia, cuando le toca escoger pareja, ha validado la violencia como un estilo de vida. Y si ha sido abandonado o rechazado y se elige una pareja agresiva, no puede dejarlo porque genera dependencia emocional, genera un apego ansioso, como les he estado explicando. La mujer, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a la mujer. A pesar de que está con una persona que la maltrata, que psicológica, verbalmente, que le es infiel, ¿por qué no lo puede dejar? ¿Por qué? Porque primero dice, es parte de la vida esto que me está pasando, porque eso lo viví de niña. Y está programada para vivir esa relación. Y segundo, cuando hace una evaluación, si de niña fui abandonada o maltratada, y esta pareja los 5 días de la semana le violenta y 2 días la trata bien, hace una evaluación. Y eso está escrito en el triángulo dramático de Karpman, de Stephen Karpman, ¿no?
el análisis transaccional. Esta persona se convierte en una víctima, se busca un victimario, un perseguidor, ¿y qué hace? Dice, en medio del dolor que vive con su relación y la nada a estar sola, abandonada, sin alguien que me quiera, entre comillas, así como estaba de niña, en medio, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces, esto es un ciclo vicioso, un círculo vicioso que se perpetúa en el tiempo. Y esa mamá sigue con esa persona, la hija sigue el mismo patrón, los nietos y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el ciclo de violencia se inició en casa. Y validamos de manera inconsciente una forma de criar con violencia. Entonces, esta mujer, y si logra salir de esa relación, ¿qué va a pasar? Esta mujer se busca un victimario, nuevamente, el mismo patrón. ¿Y eso qué implica? Implica que, como yo soy la víctima, como yo he aprendido a vivir, a relacionar el amor con dolor, pues está bien. Hoy conversaba con una mujer que me llamó preocupada por este tema, porque su hija le había reclamado. Entonces me dice, pero Ítala, yo he escuchado que muchas veces las mamás o los papás dicen, no, golpea a tu hijo, pero dale sin ira. Entonces yo confieso que fui sarcástica. ¿Cómo es posible? Hola Roxy, ¿cómo estás, Anthony? ¿Cómo es posible? Digo, ¿es humano golpear sin ira? No me entra en la cabeza a mí eso. ¿Yo cómo voy a golpear a mi hija feliz? O con una sonrisa. Eso es algo, para mí, que está fuera de equilibrio mental. Entonces, golpear no es bueno de ninguna forma. Es violencia, por donde lo veamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el niño es golpeado? Y aquí quiero irme ya a lo que es la neurociencia y la psiquiatría. Cuando un niño es golpeado, entra en un proceso ansioso. Ve en peligro su vida. Dice, ahora, ¿qué hago? Esto que me está pasando me da miedo. Y no solamente golpeado, sino cuando uno grita a sus hijos. Hay un documental en Netflix que se llama Happy. Y hay otro que se llama Inside, no sé si todavía está. En Brasil hicieron un experimento. A los niños de 0 a 5 años fueron a sus casas para ver cómo el cerebro se afecta del niño cuando tiene este tipo de interacción en su casa. Fueron a preguntar a una niña de 4 años, le están grabando y le preguntan, hola, le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu mamá? Ay, mi mamá es buena, dice, mi mamá es linda. Ah, ya. Y luego voltea y ve que no está su mamá, la niña, y dice, pero te tengo que contar algo. Sí, cuéntame. Ella me grita. ¿Ah, sí? ¿Y qué sientes tú cuando? No, yo siento que cuando ella grita, de su boca sale un monstruo, un dinosaurio. Fíjate, y yo me quedé helada escuchando eso. ¿Por qué? Porque es la percepción del niño. Ella no está, mi mamá me ama tanto, por eso me grita. Y eso realmente es lo que pasa en nuestro cerebro. Y vemos peligro a dónde va. ¿Y qué sucede en la edad adulta? Todos esos traumas por las agresiones que hemos recibido, todos esos traumas están en nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente, ustedes saben que la mente está dividida en dos partes, consciente e inconsciente. El 5% es consciente, el 95% es inconsciente. Ahí está guardado en el 95% los traumas de nuestra niñez.
los rencores y empezamos a generar ese deseo de venganza. Y vamos enojados por el mundo y nos pagamos con todo el mundo. Y en verdad, si tú ves personas en la calle heridas que están buscando hacer daño a los demás, son niños heridos. El doctor Stephen Karpman dice que el niño cuando recibe estos traumas se queda bloqueado en una edad de 0 a 9 años. Es decir, somos personas fragmentadas. ¿Por qué? Porque ese 5% nos hace establecer metas, sueños. Ese 5% a mí me dijo cuando yo tuve mi primera hija, ay, yo voy a ser una madre ejemplar, voy a ser una mamá paciente, nunca voy a golpear a mis hijas, etcétera, etcétera. Es más, me voy a preparar, voy a estar con ellas en todo su proceso. ¿Y qué creen que pasó? El 95% donde estaba mi autoestima, mis heridas, mis rencores, mis traumas, tuvo mayor peso. Y repetí lo mismo que mi mamá. ¿Qué pasa en la edad adulta cuando uno tiene baja autoestima? Se genera planes, metas, puede ser con su salud. Mañana voy a hacer ejercicios y voy a bajar de peso porque quiero verme saludable. Vas 2 días, inicias tu proceso de alimentación saludable, 2 días, 3 días y lo dejas. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente, que tiene mayor peso sobre tus decisiones y acciones, ¿qué te dice? No lo vales, ¿para qué? ¿Para qué vas a estar bien si tú no sirves? Porque todas esas frases que uno ha interpretado sobre las situaciones de nuestra niñez son esas voces que escuchamos. Y yo les conté la vez pasada, y yo como mis hermanos me hacían bullying de que eres gorda, eres fea, todo. Cada vez que yo empezaba un régimen, cada vez que iba a hacer ejercicios, me costaba un mundo. Entonces hace 2 meses empecé a hacer ejercicio, me fui al gimnasio y estaba contra mi voluntad, contra mi lado consciente. Conscientemente me inscribí. Empezaba a autosabotearme. Ay no, qué flojera, hoy no. Ay, tengo sueño, estoy cansada. Ya caminé. Cuando entendí que yo tengo que hacer esto porque me amo, porque quiero llegar saludable, porque ya tengo 45 años, a partir de los 50, las caídas no son lo mismo que cuando uno tiene 20 años, hasta te puedes fracturar los huesos porque tus músculos no están fuertes. Cuando me pongo a pensar en eso, dije, no, tengo que ir. No importa si mi mente inconsciente me dice, no, yo voy. Estaba haciendo ejercicios muy bien. ¿Y saben lo que pasó? Mientras agarraba las pesas y quería fortalecer los músculos de los brazos, esa mente inconsciente, esas voces, me dicen que no haga porque me va a salir callitos en la planta de mi mano. Y me dio risa de estar pensando de esa forma, porque dije, ¿a quién le importan los callitos? Si yo voy a estar saludable, voy a estar feliz como me quiero ver. Ese mismo mecanismo de autosabotaje que se activa en nuestra mente inconsciente, se activa también en el área financiera, en el área de las relaciones con las personas, en el éxito en la vida. ¿Quieres hacer algo, emprender? ¿Quieres buscar un buen trabajo? Y procrastinas, no te llevas bien con las personas. Son actos inconscientes. ¿Producto de qué? De tu baja autoestima, de tu poca valía. ¿Y qué es la autoestima entonces? La autoestima es el amor, el valor y la consideración que tú tienes de ti misma, de ti mismo. Es esa fuerza interior que te ayuda a superar los desafíos básicos de la vida. Ahora, y es ese poder personal que tú tienes de elegir cómo quieres vivir. Ahora voy al ejemplo que les puse. ¿La autoestima me hace perfecta? No. A mí me falta muchísimo. Pero ¿sabe qué? Como he trabajado en mi autoestima, he elevado mi nivel de conciencia y cada vez que estoy procrastinando, cada vez que me estoy autosaboteando,
mi autoestima me envía una alerta roja y me dice, Ítala, por ahí no es el camino. Ítala, por ahí no es el camino. Inmediatamente me rectifico. Si cometo los mismos errores, llamo la atención con... Ahora sí le llamo la atención a mis hijas, sí, con firmeza, pero sin agresiones. Y si estoy muy enfurecida y quiero corregir, mi autoestima me dice, ten cuidado, que es mejor prevenir que reparar. Entonces, ¿qué hace la autoestima? Eleva tu nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que tomes cada vez mejores decisiones, para que te arriesgues en la vida, para que cuando tú desees emprender un negocio, ese nivel de autoestima o vivir un sueño tuyo, ese nivel de autoestima te anime e identifique esos pensamientos limitantes que todos tenemos, inmediatamente los confronte y te ayude a avanzar. Entonces, para recapitular, las agresiones verbales, psicológicas, físicas, destruyen la autoestima del niño. ¿Por qué? Porque el niño dice, esta persona se supone que me ama. Es más, todavía cuántos le hemos dicho a nuestros hijos, yo estaría dispuesta a dar la vida por ti. Esta persona, dice el niño, que me ama tanto, ¿cómo puede agredirme? ¿Cómo puede lastimarme? Una vez, les voy a contar algo, yo estaba corrigiendo a mi hija, estaba muy enojada, y mi hija la pequeña, ella ya le crié con esto, ella te dice lo que siente y lo que piensa, no tiene, digamos, que reparo en eso. Y yo le he dicho, siempre di lo que sientes y lo que piensas, nunca te quedes callada, con respeto, siempre dilo. Entonces yo le estaba llamando la atención porque había hecho algo su perrito y no estaba cuidándolo. Y le dije, y ella me dijo, mamá, me lastima lo que me está diciendo. Y me quedé, yo dije, wow. Para nosotros, como ya tenemos esa cultura, puede ser algo tan simple, pero los niños no lo perciben así. Entonces, si tú tienes esa crianza, toma conciencia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Los que están ahí viendo y también los que van a ver después. Si hemos sido ofensivos, si hemos puesto apodos a nuestros hijos, si ellos se han sentido abandonados por nosotros, si los hemos agredido físicamente, y yo digo un palmazo, que jalada de patilla, todo eso es agresión. Si nosotros hemos agredido y le hemos generado traumas a los niños, hay que pedirles perdón. Porque a veces el niño se va a sorprender, como fue mi caso. Mamá, ya no me acuerdo de eso. No importa, hija, le digo, no te acuerdas, pero yo sé lo que he hecho. Y quisiera que por favor me perdones. ¿Por qué? Porque cuando tú estés adulta y seas mamá, eso va a salir. Y cuando eso salga y ella se acuerde del perdón, va a entender. ¿Por qué? Porque el chip que tenemos como mamá es simplemente imitar a nuestra mamá. Porque ellas nos han modelado, en el caso de las mujeres, nuestra relación con nuestros hijos. Y en el caso de los varones, el papá y la mamá. Entonces, para recapitular e ir terminando. Daño físico, violencia verbal, violencia psicológica o emocional, negligencia, es decir, falta de cuidado, bullying y rechazo. Son cosas que destruyen la autoestima del niño. Entonces ahora es más fácil ver adultos que abandonan, adultos que agreden, adultos que rechazan. Yo me sentí tan rechazada que, si bien es cierto, nunca fui una persona orgullosa en el sentido de decir, ay, no me junto con esto, o lo criticaba a la gente. No, directamente no, pero sí me alejaba de la persona. Entonces, como yo fui rechazada, yo rechazaba, juzgaba mucho a la gente y tenía un estándar muy alto que ni yo cumplía. Simplemente, ¿por qué? Porque fui rechazada y desde esa óptica miraba a la gente con rechazo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué produce todas estas cosas? Daño físico y emocional, ansiedad, miedo, problemas de conducta. Esos niños que tienen problemas de conducta en el colegio, ojo, algo está pasando. Busquen ayuda profesional. Los niños necesitan terapia, los padres, urgente. Yo me acuerdo una vez, les voy a contar esto que se me vino a la mente. Una mujer, su hija de 21 años estaba en drogas, en una universidad aquí de mucho prestigio. Y ya había estado un año, la habían internado. Yo le decía, pero ¿cómo en esa universidad que es muy católica hay tanta gente que está malogrando a otros? Porque la señora decía, no, que en su universidad ahí se contactó con tal y cual. Pero la joven no quiso venir a hacer su terapia, ¿no? Le digo, señora, si no quiere venir su hija, ¿por qué no empezamos con usted? Porque les cuento, los padres somos el problema de nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen problemas, nos están reflejando algo que no estamos haciendo bien. Y eso lo digo con mucho amor, sin juzgarlos, sino simplemente si tú no quieres, así como esta mamá, ir a buscar a tus hijos en lugares de vicios, internar a tus hijos, toma conciencia hoy, por favor. Entonces esta mujer yo le digo, usted le ayuda a su hija cuando venga, porque ella venía referida, ¿no? Me dijo, Ítala, me ha dicho que tú me puedes ayudar. Bueno, empezamos con ella y cuando llegamos a estos temas, al autoconocimiento, ella se acordó algo. Me dijo, ¿cómo hablábamos justo sobre la violencia, ¿no? Que destruye la autoestima del niño. Y la señora se puso a llorar, no se imaginan cuántos. Yo me quedé esperando, dejé que llore, y era algo que ella no. Yo nunca he visto a llorar a alguien así, y no podía ni respirar de tanto llanto. Y me cuenta que ella de niña se sintió rechazada porque su mamá tenía 10 hijos y no tenía tiempo para ella, y como eran tantos y no tenían dinero, ella necesitaba lentes, pero no decía a nadie por evitar que hagan gasto. Entonces se va al colegio, no miraba bien y sacaba malas notas, pero era una mujer súper inteligente porque al final después tuvo una empresa, un estudio contable, y estuvo muy bien, trabajaba con navieras. Entonces dice que ella, cuando fue mamá, dijo, yo jamás voy a ser como mi mamá, yo voy a ayudar a mis hijas a hacer su tarea, porque tiene 3 hijas. Y cuando le tocó ayudar a esta chica que estaba en estos problemas, ella no tenía un poquitito de paciencia, y sí que le gritaba, ya, y le jalaba el cabello y le daba cocachos así, le jalaba la patilla, ya, mira, concéntrate, así le enseñaba. Porque cuando tocamos este tema de la violencia física, ella dijo, y lloraba, y lo único que decía, mejor no lo hubiera enseñado a mi hija, mejor yo no hubiera estado ahí, cuánto daño le he hecho. Finalmente estar en un vicio, chicos, chicas que están ahí, es eso, es un problema de autoestima, porque no te amas lo suficiente como para desear lo mejor para ti. Entonces, el tema de la violencia va más allá de un aspecto de que la gente ahora, muchos padres he escuchado decir, no, pero si a mí me han golpeado y no estoy loco. No estás loco, pero dime tú cuáles son los resultados de tu vida. Dime cómo vives. Dime cuáles son tus éxitos. Dime cómo te relacionas con tu familia, con tus hijos. ¿Te respetan? Dime cuánto has avanzado en tu mentalidad. Entonces, eso es lo que quería transmitir hoy. Acá no solamente se trata de autoestima. El psiquiatra Martín Nizama, que me ayudó mucho a crear mi programa de autoestima, porque tuvimos conversaciones muy largas con él, porque yo tenía mucha inquietud sobre estos temas, me dijo, ¿sabes qué, Ítala?
no solamente daña la autoestima en el caso de las mujeres, estas agresiones, sino vemos mujeres espiritualmente muertas. ¿Y esto qué significa? Le digo, doctor. Vemos mujeres sin deseos, sin sueños, con mucha apatía, y es muy fácil que enfermen, me dice, y que inconscientemente estén buscando la muerte, porque no tienen nada que los anime a seguir viviendo. Wow, para mí fue esto impactante, y por eso decidí hacer todo esto. Dije, no más dolor, no más niños sufriendo. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar en una charla, en un auditorio, yo pregunto, a ver, levante la mano a quién le gustaban los golpes. Y ni uno solo levanta. Entonces, si a ti no te gustaba cuando eras niño, ¿cómo lo haces con tus hijos? ¿Qué crees o qué te hace pensar que a tus hijos sí les va a gustar? ¿O lo van a comprender? Jamás, porque no tienen la capacidad de razonamiento. No es que el niño sea caprichoso, sino que de 0 a 7 años no razonan, no pueden comprender. No lo dice solo la psicología, lo dice la neurociencia de cómo funciona el cerebro. Y por eso es que muchos niños de 2, 3 años pueden lanzarse una ventana del 5º piso, porque no tienen razonamiento, no ven peligro. Su cerebro no evalúa, no hace juicios de valor sobre el peligro en el que están. Por eso que cualquier persona va y le engaña con una golosina y se lo roban a los niños. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. Y si queremos tener una sociedad de paz, de solidaridad, de amor, pues empecemos en casa. La familia es la célula fundamental de la sociedad. No más violencia. Sanemos, nosotros como padres sanemos nuestro corazón. Perdonemos a nuestros padres que lo hicieron de manera inconsciente y ya no sigamos esos patrones. Nuestros padres no tenían las herramientas que hoy tenemos nosotros, los estudios que hoy tenemos para identificar esos traumas. Esos traumas generan cicatrices en el cerebro. Hay muchos niños que incluso se desarrolla retardo cuando son muy golpeados, porque no pueden procesar la información y tienen lentitud en el aprendizaje. Es decir, por eso no tienen éxito cuando son adultos, porque simplemente no tienen la capacidad de evaluar sus decisiones, toman decisiones de manera automática por su inconsciente y no importa las consecuencias. Esto es muy grave. Así que por favor les pido, tomemos conciencia, comparte este video, identifica a las personas que necesitan escuchar esto. Somos seres humanos, cuerpo, mente y espíritu. La mente es el que determina todo, pero ahí es donde estamos afectando cuando golpeamos. ¿Ok? Bueno, quiero agradecerles para cerrar este live porque todo el año han estado ahí. Gracias por seguirme. Estoy terminando este ciclo de lives semanal. Les cuento que la otra semana estoy en México. Gracias a Dios, mi libro es un éxito allá. La gente quiere sanar, quiere curarse, está invirtiendo mucho en su desarrollo personal. México es una ciudad que está creciendo, un país que está creciendo, y voy a presentar allá mi libro en la Feria Internacional del Libro. Hay una nueva edición y en diciembre vamos a entrar aquí en Perú en las librerías más grandes, en las cadenas más grandes, que también ya tengo ese pedido. Estamos sacando un nuevo lote de libros y además Dios me permite el 1 de diciembre en la ciudad de Guadalajara dar una conferencia a mujeres que están terminando, que están saliendo del proceso de cáncer de mama, de cómo ellos tienen que trabajar en su autoestima para evitar caer en emociones que dañen su salud. Entonces, gracias por estar ahí. Con esta novedad, con esta noticia me despido. Estoy muy feliz de llevar este mensaje y no se olviden de compartir mis redes para que más gente tenga opción a liberarse del sufrimiento. El sufrimiento es parte del apego que nosotros tenemos a un estilo de vida.
a un apego a cosas, a personas que realmente no nos hacen daño. Entonces, los apegos nos generan dolor. Podemos ser un apego a esta cultura. No, es que la violencia es parte y para corregir, no. Eso causa sufrimiento. El dolor en la vida es inevitable. Vamos a tener dolor por cualquier decisión o mala decisión, situaciones eventuales. El sufrimiento es opcional. Por eso te pido que tú decidas ser el cambio que quieres ver en este mundo. Acompáñame en este proceso, sígueme en mis redes y comparte los videos para tomar conciencia tú y hacer que nuestra sociedad sea mejor. Muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Bye bye.